colmo de la estupidez es aprender lo que luego hay que olvidar. Con esta cita de Erasmo de Róterdam quiero comenzar hoy. Y quiero que reflexionéis por qué uso esta cita, todos vosotros que habéis tenido, que tenéis en algún momento una experiencia educativa. Vivimos momentos muy importantes, convulsos, y yo creo que tenemos retos por delante. Yo creo que hay 4 retos fundamentales. Primero, la globalización que sigue avanzando, los procesos de deslocalización de la producción, los distintos lugares de la cadena de valor. Esa globalización de producción no siempre va acompañada de globalización de personas. Y uno de los retos que tenemos como sociedad es la atracción de talento femenino principalmente. Además, nuestra sociedad envejece poco a poco, pero sin que nos demos cuenta, está cambiando la estructura de nuestra social, de nuestro grupo, de una manera que la humanidad nunca lo ha visto, no se ha visto antes. Y tendremos que afrontar retos sociales y económicos de cómo nos organizamos de una manera distinta. Por último, la tecnología, quizás la siguiente revolución tecnológica relacionada con los robots y la inteligencia artificial, va a traer retos muy importantes, sobre todo en el empleo. Y tendremos que ser muy cuidadosos de cómo protegemos a los más vulnerables ante estos cambios. Bien, ahora que os he puesto en situación, os quisiera enseñar un gráfico. En este gráfico veis, en el eje de abajo, cuánto han progresado los sistemas educativos en términos de años de escolarización en los últimos 50 años. Cada punto es un país, cada punto naranja. Y en el eje de arriba veis cuánto han progresado desde el punto de vista económico, desde entonces. Como veis, no podemos encontrar una relación entre todos estos puntos. La recta que trata de asociarlos es plana y los puntos están agrupados de manera caótica. No hay patrones. Muchos de vosotros pensaréis, bueno, pues esto es la prueba de que invertir en educación no merece la pena. Esto no nos da resultados. Es mejor que pensemos en invertir nuestro tiempo y nuestro dinero en otras cosas. Pero por suerte, los más optimistas ya sabéis que esto no es así. Porque cuando en vez de comparar años en la escuela, comparamos el aprendizaje real, lo que aprenden los alumnos en la escuela, y lo relacionamos con el progreso de las sociedades, ahí vemos una relación mucho más clara, mucho más fuerte. ¿Veis? Los países se agrupan, la recta se inclina y los puntos están todos mucho más cerca de la recta. De esto concluimos una idea muy sencilla pero muy valiosa, que es que no se trata necesariamente de más, sino de lo que se trata es de mejor. No se trata de tener más títulos, de obtener más pruebas, de ser capaz de certificar ciertas cosas. Lo que se trata es lo que aprendemos por el camino. De lo que se trata, en definitiva, es del aprendizaje. ¿Pero a qué me estoy refiriendo cuando hablo de aprendizaje? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Me estoy refiriendo a ser capaz de recitar un poema de memoria? ¿O me estoy refiriendo a saber lo que significa una sinalefa? ¿O incluso de memorizar una fórmula o un mapa con ríos y montañas? Bueno, pues me refiero en parte a esto, pero me refiero a mucho más. Me refiero a todo lo que hacemos alrededor de estos conceptos. A cómo razonamos con ellos, cómo los interpretamos, cómo formulamos, qué es lo que desarrollamos a través de ellos. Esto en educación es lo que llamamos las competencias. Y en este sentido os quiero hacer una pregunta. Yo quiero preguntaros si creéis si estamos construyendo una sociedad orientada al aprendizaje en este sentido. A mí me gustaría tratar de responder con 2 ejemplos. Esto es lo que me encontré hace poco al entrar en una librería. Vi la estantería y no pude evitar sacar el móvil. La imagen es muy fuerte, son unos libros de texto. Bueno, algunos estarán en papel en los centros, otros en tableta,
pero es el material fundamental para el aprendizaje en la escuela y en la universidad. Y el mensaje que lanza es demoledor, en mi opinión. De lo que se trata aquí es de aprobar. Esto es de lo que se trata. No se trata de lo que hacemos por el camino, no. De lo que se trata es si somos capaces de aprobar el examen, de aprobar curso. Para mí es una suerte de perversión del propósito de aprendizaje en una sociedad moderna como la nuestra. Y no es una cosa aislada ni espontánea, no haya caído como una gota. Esto revela algunas grietas profundas de nuestro modelo de aprendizaje. Algunas grietas que en el fondo nos muestran que tenemos pequeñas enfermedades, una pequeña enfermedad con el aprendizaje. Para mí el síntoma más importante de que tenemos una pequeña enfermedad con el aprendizaje que tenemos que cuidar es la repetición de curso. En Euskadi, el 25% de los alumnos, cuando llegan al final de la etapa obligatoria, han repetido al menos una vez, si no 2 veces. Este es un número muy alto. Es un número muy alto cuando lo comparamos con los sistemas educativos de nuestro entorno, en la OCDE o en la Unión Europea, donde repiten un 10, un 11%. Pero también cuando lo comparamos con otra suerte de información. Esos mismos alumnos que repiten curso, cuando pasan pruebas de aprendizaje competencial, pruebas internacionales como PISA, pero también nuestras pruebas de aprendizaje, las evaluaciones de diagnóstico que realiza el Gobierno vasco, muchos de ellos demuestran que aprenden. Así que, de alguna manera, estamos aplicando una política educativa errónea. ¿Por qué? Pues gracias a la investigación que se ha desarrollado en los últimos 30 años, sabemos que la repetición no funciona, que en la mayoría de los casos no arregla la situación, incluso en algunos lo agrava. No solo eso, para los resultados que nos da es tremendamente cara, es una inversión muy cara, porque es una inversión de 1 año, de 2 años de escolarización más, para nada. Es más sin mejor. Y lo que es peor, en Euskadi, la repetición es injusta, porque afecta al alumnado que proviene de orígenes socioeconómicos más desfavorecidos, independientemente de su capacidad para aprender. Pero entonces, ¿por qué estamos aplicando esta política? ¿Estamos aplicando esta política por la ley, por cómo es la regulación, los decretos? No. Todos los sistemas educativos tienen normas sobre cuándo los alumnos deben repetir curso. Todos las tienen. El problema no es la regulación, el problema es la cultura, lo que tenemos aquí dentro sobre lo que es el aprendizaje. Es la cultura porque confundimos la diferencia entre aprobar y aprender. ¿O quién no habrá oído nunca, se merece repetir, así aprenderá? Lo que estamos haciendo con estos alumnos es decirles, vuelva usted a la casilla de salida y vuelva a andar todo el camino. Pero quizás lo que tenemos que pensar es que necesitan algo distinto. Segundo ejemplo que os quiero contar. Esta foto va a ser realidad en las próximas semanas. Es la foto de una oferta de empleo público que se ha convocado, que en mitad de junio seleccionaremos a cientos de docentes que serán los docentes del futuro del sistema educativo. Y lo que les vamos a pedir es muy sencillo. Tendrán que repetir un temario, un largo temario, que apenas ha variado en los últimos 25 o 30 años y nada más. Lo que hacemos con los alumnos se lo pedimos a los docentes del futuro. ¿Os dais cuenta? Pero el problema es que la educación ha cambiado. La educación ha cambiado porque la educación, hace 40, 50 años, trataba de dar respuestas colectivas, iguales para todos, desde un prisma individual, el del docente, el portador único del contenido. Pero hoy es mucho más difícil, la sociedad demanda mucho más y el alumnado es mucho más diverso. Por eso se necesitan dar respuestas individualizadas, adaptadas a cada alumno, desde un prisma no individual, sino mucho mayor. Y para eso, además de dominar estos contenidos, necesitamos docentes que tengan mucho más en su mochila. Necesitamos docentes que tengan capacidad de liderazgo, capacidad de empatía,
que muestren un fuerte compromiso social. Como veis, el sistema tiene cierta perversión y tenemos que salir de ahí, pero no los profesores ni los alumnos, también vosotros, alumnos de universidad. Quiero preguntaros, ¿qué es lo que recordáis cuando estudiasteis para vuestro último examen? ¿Recordáis el contenido que aprendisteis? ¿Qué es lo que os marcó? O quizás os marcó el propósito de superar una traba en un momento de presión, de gestionar vuestro tiempo en un poco espacio de tiempo, de preparar vuestro trabajo, vuestro examen con compañeros y de cómo os comunicasteis con ellos, de cómo gestionasteis el conflicto. A eso es a lo que me refiero como aprendizaje. A eso es a donde debemos ir. Muchos pensaréis que, bueno, que el camino no está claro, que lo que debemos aprender como sociedad es discutible. Y yo pienso que no. Yo pienso que no porque en la sociedad del conocimiento, el mercado laboral y la demanda de una sociedad democrática con valores ciudadanos nos demandan exactamente lo mismo, que son personas capaces de aprender, de tener sentido crítico, de tener valores individuales y colectivos, que sepan trabajar en grupo, que sepan superarse, que sepan participar, que sepan implicarse. A eso nos referimos con el aprendizaje y a eso me refiero cuando hablo de qué es lo que rodea el contenido, las competencias. Pero no podemos negar que esto no es fácil, no es un camino transitable de aquí a allí que todos podemos hacer. Para que recorrer este camino tenemos que mirar la problemática en toda su complejidad. No vale mirar con las patas del problema y tratar de poner un parche aquí porque quizás sale una hernia allá, ni mirar a la trompa del problema o a los colmillos. Hace falta mirar al problema en su conjunto, de cara, mirar al elefante tal y como es, mirar al concepto mismo de aprendizaje, sin engañarnos, sin miedo. Antes de marcharme, os quiero dar algunas buenas noticias, una pequeña esperanza. Os presento a Gerald Kennedy. Gerald Kennedy fue elegido ministro de Educación de la provincia de Ontario, en Canadá, cuya capital es Toronto. Cuando llegó él con su equipo, se encontró una situación muy complicada. Un profesorado en las escuelas altamente desmotivado, una falta de confianza pública en la educación por parte de la ciudadanía y unos resultados en caída, con problemas de absentismo y aprendizaje. Pues bien, fueron ambiciosos y se propusieron mirar al elefante desde una perspectiva integral, tratar de transformarlo en su conjunto y no poner parches. Si logramos nuestros objetivos, lo conseguimos, irá todo bien. Y si no lo conseguimos, abandonaremos. Pero esa fue su meta. El resultado es una de las mayores experiencias de transformación educativa reciente en un país como el nuestro. Aquí algunas claves de lo que consiguieron y de cómo lo hicieron. Hubo un grupo de líderes, de personas comprometidas con el cambio, que fijaron pocas prioridades, pero muy claras, y que fueron midiendo a lo largo del camino. Involucraron a los agentes clave de la comunidad educativa, y les fueron preguntando, ¿estamos yendo por el buen camino? Sí, por aquí, no, por allá. Además, se tomaron el tiempo y fueron inteligentes de generar nuevos espacios y tiempos para que los centros y los profesionales empezaran a hablar entre sí, empezaron a hablar una conversación, cambiando el prisma individual del aprendizaje por una visión más colectiva. Además, libraron la batalla a nivel público. Fueron a los medios, explicaron lo que querían hacer, no tuvieron miedo en defenderlo y no se dejaron caer por las inercias, por esas trampas culturales que uno se va encontrando, por las lógicas de la política en la que muchas veces el bombardeo no te deja pensar en la dirección que llevas. Tomaron el riesgo y asumieron que su meta era una. El impacto fue muy grande, la confianza se restableció, los resultados mejoraron y el gran público, la sociedad, empezó de nuevo
a confiar en las escuelas. Y esto es muy importante, pero con lo que yo quiero que os quedéis no es solo con que los poderes públicos pueden hacer mucho. El cambio en el aprendizaje es tan importante que no lo podemos dejar solo a los poderes públicos. Tenéis que decidirlo también vosotros, padres, madres, alumnos, profesores. Si estáis comprometidas con esta idea, que es más importante aprender que aprobar, tenéis que lanzaros a por ella y exigirla. Muchas gracias.